cual y tonal. Y bueno, el día de hoy vamos a ver, estamos viendo el taller de redacción de artículos científicos y el día de hoy nos toca ver material y métodos de un artículo. Material y métodos de un artículo es un poco distinto al material y métodos de una tesis. A veces cuando estamos escribiendo la tesis, el material y métodos viene más como en forma de bullets, en forma de líneas, cuando en un artículo es más en forma de redacción, es decir, es más en forma de párrafo. Y no sé si alguien quisiera participar para decirnos en el material y métodos de un artículo, ¿qué verbo se utiliza en presente, en pasado o en futuro, Marina Valderas? Presente, pasado, futuro. ¿Cuáles son los En verbos? presente. En presente, ¿se utilizó, se hizo? No, la respuesta no es correcta. Casi siempre se utiliza en pasado. Se realizó o realizamos, se incluyeron a los pacientes fulano de tal. Esa es una cierto. de las grandes diferencias entre material y métodos de un artículo y material y métodos de una tesis. ¿Sí? ¿Sí, Marina? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, cuando nosotros estamos pensando en cómo escribir el material y métodos, casi siempre tenemos que pensar en lo que está escrito internacionalmente. Lo que está escrito internacionalmente es este sistema que se llama Strove, que se llama Haciendo más fuertes los reportes. Gracias, Shi. Ya te había visto, ya te vi, Shi. Haciendo más buenos los reportes de los estudios observacionales. Escogí este observacional porque prácticamente todos los estudios son observacionales, con excepción de los estudios que son cuasi experimentales, que son experimentales y tendrían que utilizar el sistema Consort. Sin embargo, como la mayoría de nosotros estamos haciendo estudios observacionales, bueno, pues decidí dejar estudios observacionales. Hola, Ana, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y entonces, la primera parte de cuando estoy escribiendo el material y métodos es hablar del diseño del estudio. Y entonces aquí, por ejemplo, aquí está Karina Carrillo Ubaldo, que no sé si está con nosotros, pero Karina Carrillo nos pone, se trata de un estudio observacional cuasi experimental prospectivo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan con esto que habíamos dicho de los verbos? ¿Cómo debería de ser la manera adecuada de poner este diseño del estudio? ¿Quién dice yo? ¿Alguien quiere participar? Ana, ¿tú quisieras? Dijimos que está en pasado para empezar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo escribiríamos? Sí, es que estoy revisando. Se trató de, bueno, no se trató, como que Se se realizó realizó, claro, se realizó, muy bien, un un, estudio se realizó un estudio observacional. observacional, cuasi experimental, Ahora, longitudinal y prospectivo. ajá, ¿qué opinas tú de esto que decíamos hace rato? Decíamos, si es un experimento, entonces estos estudios son experimentales, Anita, ¿cierto? Que son distintos. Si son experimentales, no son Sí, observacionales. ¿Se entiende? Porque yo estoy haciendo un experimento, yo estoy ajá, experimentando en algunos sujetos. Obviamente la experimentación en seres humanos está más digerida. Entonces, vean ustedes cómo hay una discordancia entre estos dos términos. Entonces, esto es algo que tienen que poner muchísima atención. Si es observacional, es distinto a cuasi experimental. Si es experimento, es experimento. Si es observación, es observación. Entonces, ahí hay que poner mucho énfasis. Entonces, casi siempre puedo poner yo, se realizó un estudio, voy a poner aquí cuasi experimental, cuasi experimento, ¿sí? Prospectivo, ¿sí? Y con eso quedaría, ¿no? Prospectivo e incluso le podría poner analítico. Eh, También podría nada más ponerle, se realizó un cuasi experimento en determinado lugar, ¿sí? Pero lo que deben de tener cuidado es con que la diferencia entre estudios observacionales y cuasi experimentales. Muy bien. Y después viene la ubicación espacio-tiempo. En la ubicación espacio-tiempo dice, la presente investigación se llevó a cabo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, estimada? ¿Quién anda por aquí? Déjame ver quién anda por aquí. ¿Quién nos quisiera ayudar a leer y decir qué opinan?
Ah, y Ana, no, Ana, creo que tú eres la única que estás con nosotros. Es que fui por mis audífonos. Anita, es que eres la única que Ubicación, estás espacio y participando. tiempo. Dice, Tenemos muchos participantes, pero con la cámara apagada, no sé si están con nosotros. Entonces, Anita, ya también te fuiste. Bueno, entonces, no, ahí estás. Muy bien, no, muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de la ubicación, espacio-tiempo, dice lo que participantes. Sí, intentamos hacer es ok. describir completamente. Sí. ¿Quién levantó la mano? ¿Hay alguien por ahí? Ok, ¿cómo La presente, escribirías? Sí, adelante, Ana. Se nos fue Anita. Bueno, ni hablar. Y entonces, aquí lo que nosotros decimos es que esto tiene que estar escrito en la forma presente de párrafo. Entonces, podríamos poner, unidad de medicina familiar número 6. se realizó un estudio cuasi experimental, prospectivo, analítico, y aquí le ponemos en dónde. Ya no volvemos a poner la presente investigación se llevó a cabo, sino ya seguimos con el texto, ¿no? En la unidad de medicina familiar. Obviamente que nadie tiene, o sea, nadie tiene por qué saber qué es una unidad de medicina familiar en el mundo. Entonces podríamos poner en la unidad de medicina familiar número 60, por así decirlo, la cual es una unidad, es una unidad de medicina familiar del primer nivel de atención. ¿Sí? ¿Sí? Ubicada. Y entonces aquí es muy importante decir si la ubicación es rural, es en ciudad o en qué ubicada, en una, no sé si aquí esta es ciudad, no saben si alguien conoce esta unidad. Ya no, ya perdí a esta Anita también. Ya los perdí a todos. No, es que No, creo que la conexión está fallando, doctor. Pero la UMP6 es La clínica 6 zona está en urbana. Puebla. ubicada en una ciudad, en la ciudad de Puebla. ¿Sí? Lo que podríamos decir que es una ubicación, es una ubicación metropolitana, ¿sí? Ya regresó. Ya tenemos 2 clientes, ¿no? Gracias, Anita, y gracias, aquí perdí tu nombre, pero ya tenemos a 2 clientes, bendito Dios. Ya me sentía muy solo, ubicada en Puebla, ¿sí? Lo que quiero decirles es que esta parte de aquí la tienen que hacer como si fuera un texto completo. Y aquí en este mismo texto completo, y aquí ponemos la recolección de la información se realizó de tal fecha a tal fecha, ¿sí? Pero lo que quiere la diferencia con un protocolo es que esto va escrito de manera general. ¿Se entiende esto? Sí, claro que sí se entiende. Muy bien. Bueno, yo digo que sí se entiende. Anita, O muy sea, bien. sin viñetas, doctor. ¿Hasta aquí vamos bien? Doctor, cuando dice Johan, que se escribe de manera general. Hola, doc. La pregunta es, si se escribe de manera general, ¿quiere decir que no vamos a ocupar viñetas? No. O ¿podría explicarlo un poquito más? Sí, como habíamos explicado inicialmente, Johanan, no se escribe en forma de viñetas. Esa es la diferencia con un protocolo. Cuando tú estás escribiendo un artículo, el artículo se escribe de corrido, ¿no? Entonces, ahorita lo habíamos escrito aquí, habíamos dicho, en lugar de poner diseño del estudio, se trata de un estudio observacional, no sé qué, le ponemos, se realizó un estudio cuasi experimental, prospectivo, analítico, el cual se llevó a cabo en la unidad de medicina familiar número 60, la cual se ubica en la ciudad de Puebla, que tiene una ubicación metropolitana. Y la recolección se realizó entre tal y tal fecha. ¿Sí? ¿Sí, Johan? Buenísimo. Sí, Entonces, doc, o sea, lo va redactando. hay que redactarlo, ¿no? Entonces, no se, en lugar de ponerlo así como viñeta, se redacta.
Entonces aquí Karina le hace falta un poquito más de trabajo. Y entonces seguimos adelante. Vamos a ver qué otras cosas nos trae por aquí. El otro son los participantes. Ya una vez que decimos en dónde fue realizado el estudio, ahora tenemos que detener los participantes. Ahora, hay dos opciones. Tiene que ser dependiendo del tipo de estudio. Entonces, dependiendo del tipo de estudio, si es una corte, se tiene que decir cómo fueron seleccionados desde el estado basal. Aquí, si el estudio es prospectivo, se tiene que mencionar también, o sea, aquí, si el estudio es prospectivo, se tiene que mencionar cómo se obtuvo el consentimiento informado. Ejemplo, si estoy haciendo un estudio transversal, una encuesta, yo tengo que decir cómo invité a los pacientes, cómo invité a los residentes, cómo invité a las enfermeras. Entonces, en el prospectivo, tengo que mencionar cómo fueron invitados los pacientes. Pero, obviamente que si es retrospectivo, entonces también se tendría que mencionar que debido a las características retrospectivas del estudio, no se realizó el consentimiento informado o se informó al consentimiento informado y no fue realizado. Cuando se trata de un estudio de casos y controles, entonces se tiene que hacer una definición clara de lo que es el caso, la definición de caso y la definición de control. Se debe de mencionar perfectamente bien cómo se seleccionaron tanto los casos como se escribieron los controles. ¿Queda claro esto, Anita? A Johanan no lo dejan tomar clase, el canijo, ¿no? Tiene déficit de la atención, pero no se preocupen. ¿Sí? Entonces, ¿queda clarísimo? ¿Puedes poner un ejemplo para casos y controles? Los demás, no. Ay, miren, ya tengo otra clienta, gracias. Espérame, déjame ver cómo te llamas. Ay, Karina. No, Karina ya se nos fue. La teníamos aquí, pero bueno, Karina no está. Ay, ¿tenemos a alguien más por acá? No tenemos a nadie más. Entonces, solamente estamos nosotros. Ay, Sheila. ¿Quedó clarísimo, Sheila? Depende del tipo de estudio. Depende del tipo de estudio lo que voy a escribir ahí. ¿Vale? ¿Sí? Ok. ¿Cuál fue tu tipo de estudio, Sheila? Ay, se nos está ahogando Sheila. Por favor, traigan una cánula porque se nos está a punto de broncoaspirarse. Bueno, pues ya, Sheila, la perdimos. Johanan, cuéntanos, ¿cuál fue tu tipo de estudio? Bueno, yo lo había definido como pre-experimental. ¿Cómo qué? Pre-experimental. Órale, eso no lo conozco, pero ¿a qué le llamas pre-experimental? De hecho, me falta diferenciar entre cuasi experimental y pre-experimental. Creo que no he entendido bien el concepto. Creo que debía de haber sido cuasi experimental, pero Hiciste un experimento. ¿Qué estabas experimentando? ¿Qué querías probar? la intervención educativa, ¿se acuerda que le había Una comentado? intervención educativa. Correcto. Una intervención educativa entra como experimento. Es decir, yo tengo un concepto y voy a experimentar a ver qué también sucede. Si tú vas a hacer un cuasi experimental, lo que tienes que utilizar no es Strobe, sino tienes que utilizar otra guía que se llama la guía de Consort. ¿Sale? Entonces, pero los criterios de inclusión y exclusión tienes que hacerlos tal cual se presenta aquí, ¿no? ¿Cómo seleccionaste a tus pacientes? ¿Cuál fueron los mecanismos de selección? ¿Cómo fue que los invitaste? ¿Quién fue el que los invitó? Y todo ese rollo, eso lo tienes que describir en esta parte de material invitados. ¿Sí? Pero bueno, sigamos un poquito adelante. Y entonces, después de esto, ya que tengo esta parte de la definición, ahora tendría la parte de las variables. Y entonces, ahora ya tengo otro cliente más, que es Enrique Sánchez. Enrique, cuando yo estoy poniendo mis criterios de variable, ahora tengo que poner cuáles son las variables dependientes, cuáles son las variables predictoras y cuáles son las variables confusoras y las modificadoras. En tu estudio, ¿cuál fue la variable dependiente, estimado Enrique Sánchez? En mi estudio, Sí. que se llama
características epidemiológicas de pacientes con diagnóstico COVID en la unidad de medicina familiar número 6. Uy, eso está difícil porque parece ser que Variantes solamente, fueron parece ser que es varias, puramente por ejemplo, descriptivo, la ¿no? edad, sexo. Indagamos sobre lo que fue sintomatología, desde fiebre, tos, rinorrea, disgeusia, y también vimos sobre comorbilidades, pacientes con diabetes, POC, asma, hipertensión arterial. Vimos pacientes con enfermedad hepática. Muy Ajá. bien. Esas fueron mis variables, doc. Enrique, a ver, escucha la pregunta. ¿Cuál fue tu variable dependiente? ¿O qué entiendes tú por variable dependiente? ¿Cuál fue tu variable dependiente? ¿O a qué le llamas, o a qué entiendes tú por variable dependiente en un artículo? Si no, no te preocupes. Vamos a preguntarle, en lo que te acuerdas, vamos a preguntarle a Anita, ¿qué entiendes tú por variable dependiente? Es la variable que se encuentra en todos los participantes y también viene incluida en nuestro título. Por ejemplo, el mío es percepción del sobrepeso en embarazadas, a una intervención educativa. Y mi variable dependiente es la percepción. Más o menos. A ver, ¿lo podrías hacer más genérico, Johan? ¿Cuál sería? Mira, aquí tengo 3 partes del apartado. El estado basal, la maniobra y el desenlace. ¿En dónde pondrías tú la variable dependiente? Te voy a poner aquí unas letras. Aquí A, por ejemplo. Aquí te voy a poner B. Obviamente es B comparado contra alguna otra maniobra, como por ejemplo versus B', sin B, ¿no? Y acá tenemos otra variable más. ¿Cuál sería la variable dependiente? Es que, por ejemplo, en A estamos ocupando las variables independientes. La variable ¿Cuál dependiente dijiste? inicia en B. ¿Cuál dijiste? ¿Qué variable dijiste? En A aparecen las variables independientes. Ok, Porque son perfecto, estado sale. basal. En Entonces, la variable B, bueno, en la parte B es que ya empieza a aparecer la variable dependiente. en todo este apartado, desde aquí hasta acá, todas estas variables les llamaremos independientes. Ay, se me está haciendo bolas el engrudo. Todas estas variables de aquí, les vamos a llamar independientes. Y las variables dependientes van a ser las variables de resultado, que como dijo Ana, es qué es lo que quiero estudiar. Entonces, todo desde aquí hasta acá son las variables independientes. Y las variables dependientes son las variables de resultado. ¿Sí, Ana? Entonces, cuando tienes un estudio descriptivo donde nada más quieres ver qué es lo que pasa, quizás no tengas una variable dependiente. ¿Por qué? Porque no tienes una hipótesis, no sabes qué es lo que estás buscando o quieres ver a ver qué pasa, ¿no? O sea, sueltas una pregunta solamente para ver cómo están las cosas. ¿Sí, Ana? Y entonces, la variable dependiente casi siempre es vivo o muerto, fracturado o no fracturado, infartado o no infartado, si fue hospitalizado por COVID o no fue hospitalizado por COVID. Ahora, vienen un poquito más de variables, a ver si podemos, Enrique, podemos volver a encontrarnos y que solamente nos digas cuál sería la definición de una variable predictora. ¿Qué sería una variable predictora? Más o menos, ¿no? ¿No, Anita? Ah, tenemos otra cliente más aquí. Apareció otra cliente más. Déjeme ver quién apareció. Y ahorita regreso. Bueno, no puedo. Para que no sean ustedes 3 nada más. Miren, está por aquí Eduardo Sosa, Verónica, Oscar, pero ninguno está. Juan Carlos, Muñoz, nada. Hugo Ramiro, bueno, ni modo. Ni modo, pocos pelos, pero bien peinados, amigos. Muy bien, Enrique. Y entonces, ¿cuál sería, entonces? Recuerden, amigos, que si no tienen cámara, significa que no están.
o si quieren hablar, pueden levantar la mano si gustan, ¿eh? Este es un taller, entonces, bueno, Karina quiso participar. Bien, Karina, adelante. ¿Cuál sería tu definición de variables predictoras? Karina Yael, ¿no? ¿Cuál sería tu definición de variables predictoras, estimado Enrique? Estamos aquí todos, doctor, en la clínica 6 días que tenemos poquita señal, entonces quizá tarde en responder. Ok, bueno, para los que tienen poquita señal, las variables predictoras. La variable predictora es el género, es la educación, por decirlo así. Pues, depende Ahí mucho, serían ¿no? esas variables predictoras, la profesión, el estatus económico. Sí, sí pueden ser, ¿verdad? Claro. Sí, por ejemplo, sexo, depende de qué es lo que esté buscando. La variable predictora quizás sea la variable más importante. Esa es la variable a la que le echo la culpa, doctora Marina. La variable a la que le echo la culpa. Doctora, Ujú. ¿usted cuál es su proyecto? Cuéntenos, de qué estudio está haciendo? ¿Cuál Quiero es hacer uno de COVID en pero todavía cuanto todavía no empieza. a la población indígena para ver qué tanto impacto tuvo la población indígena con Ok. la vacunación, para ver si se llegó a alcanzar el objetivo, Ok, ¿qué objetivo tenía? en donde a nivel nacional, por la Presidencia de la República, el objetivo de los correcaminos era que se llegara al 100% de vacunar a toda la población y sobre todo a las más remotas. Es por eso que se quedó a cargo de ellos la vacunación, porque no se quedó a cargo del sector salud, sino estuvo a resguardo, pero quien tenía todo, censos y enviaba información, era Correcaminos. Entonces, ese es mi proyecto que Muy quiero bien. realizar. ¿Y cuál sería su pregunta de investigación? Acuérdense que una pregunta de investigación científica no tendría que intentar responder cosas muy locales, sino tendría que intentar ser generalizable, ¿no? Entonces, hay que ver muy bien ese asunto. Pero ¿cuál sería su pregunta de investigación, doctora Marina? Si la población indígena se vio favorecida por la vacunación, esa sería una. Y la otra, Ok, está bien. ver en cuanto a las complicaciones, si se complicó la población indígena comparada con la no indígena. Me gusta más la ¿Por qué? segunda. La Me gusta más segunda. la segunda, Ajá. Sí. ¿no? ¿Cuál es el efecto de pertenecer a una comunidad autóctona para desarrollar complicaciones por COVID? Sí. Entonces, aquí, en este asunto, tendríamos muy bien que el primer punto sería cuál es el desenlace, cuál es la variable dependiente. Y entonces aquí variable dependiente podría quedar hospitalización por COVID. ¿Sí? Sí. Entonces, hospitalización o muerte, que serían el desenlace fatal. ¿Sí? Ese va a ser nuestra variable dependiente y eso tenemos que poner en la variable por definir. ¿Sí? De hospitalización o muerte. ¿Sí? Por Sí, COVID, doctor. claro. Entonces, aquí yo tengo que tener que, para poder, cuando estoy haciendo la definición, se tiene que decir, es un paciente que fue hospitalizado con el diagnóstico de certeza de COVID-19. Y el diagnóstico de certeza se realizó utilizando RT-PCR o PCR en tiempo real. ¿Sí? Entonces, esa sería. Sí. Ahora, ¿cuál sería uno de los factores predictores? ¿Cuál sería el factor predictor? Ya no tenemos ni a Ana ni a nadie. Bueno,
Solamente Ahí está. sería el Lógico. predictor de no haber recibido la vacuna. Puede ser que el predictor fuera vacunado versus no vacunado, ¿sí? Vacunado versus no vacunado, Sí. pero entonces le va a tener que cambiar aquí a la pregunta de investigación. La pregunta de investigación habla sobre pertenecer a una comunidad autóctona, ¿no? Entonces, Sí. cuando nosotros tenemos aquí en el título pertenecer a la comunidad autóctona, lo que intentamos poner aquí es pertenece a una comunidad indígena, ¿no? O es sin comunidad. O sea, una persona que vive en la ciudad que no pertenece a ninguna comunidad, ¿sí? Sin Sí. pertenencia. Buenísimo. Creo que no te entiendo. Hoy, perdón, Siri no me entiende. Pero, bueno, vamos a dejar a Siri en paz. Ahora, ¿cuáles podrían ser las variables modificadoras? ¿O cuáles podrían ser las palabras confusoras? ¿Qué entiende usted, doctora, como variable confusora? Ay, Ana, ya regresaste. Gracias, Ana. Venga, Ana. Es que mi internet. ¿Podría ser comorbilidades de los pacientes? Claro, esas comorbilidades de los pacientes que están en el estado basal, entonces yo aquí voy a poner sexo, ¿no? Voy a poner sexo, puedo poner aquí comorbilidades, puedo poner aquí edad, por ejemplo, edad mayor de 60 años, ¿no? Puede ser que no muera porque sea indígena como yo, ¿no? Sino que muera porque tiene más de 60 años o muera porque tiene mayor comorbilidad. Y entonces no es el efecto de ser indígena o no es el efecto de la vacunación lo que va a provocar eso. Y entonces, cuando nosotros estamos haciendo el material y métodos, yo tengo que poner de forma explícita cuáles son estas variables que fueron consideradas dentro del protocolo y dentro de los análisis estadísticos, ¿sí? Entonces, esta es una parte muy importante. Ay, miren, acá tengo al Hassan, Lara. Gracias, Hassan, que te conectaste. ¿Cómo estás? Marisabel, gracias también, ¿no? Ya me sentía muy solito aquí. Muchas gracias. Entonces, ¿qué les parece si seguimos rápidamente con la presentación? Y entonces, ya tenemos esta parte muy explícita, Hassan, y después tenemos que describir esas partes de los sesgos. ¿Qué es eso de los sesgos? ¿Qué entiendes tú por sesgos, estimado Hassan? O Jazz, como te gusta que te digan, Hassan. ¿Qué entiendes tú por sesgos? Isabelita, ¿qué entiendes tú por sesgos? Es como una diferencia. ¿Es como una diferencia? ¿Cómo? A ver, explícanos. Me refiero a... Perdón. Me refiero a la diferencia que puede haber entre, no sé, una población y otra que no tomemos en cuenta o algo así, o la realidad y la teoría. Sí, no va por ahí. Un sesgo es un error de medición, un error sistemático. Un error que yo tengo a la hora de hacerlo. Si fuera un error sistemático, a veces no pasa nada, pero a veces tengo errores aleatorios que puedan, si tengo errores aleatorios no pasa nada, pero si tengo errores sistemáticos, entonces puedo hacer que yo no encuentre esos datos. Por ejemplo, una maniobra que pudiera ser un error sistemático sería el sesgo de selección, que yo seleccionara solamente a los pacientes más graves de COVID y le atribuyera a estos pacientes que son muy graves que esa gravedad fue porque eran indígenas o no indígenas. Cuando yo tendría que tener toda la comunidad para poder decidir si eso están o si no tengo controles. Entonces, estos sesgos, que hay muchos sesgos, hay sesgos de selección, sesgos de susceptibilidad pronóstica, etcétera, etcétera, yo tendría que mencionarlos, bueno, primero conocerlos y después mencionarlos para poder entrar aquí, ¿sí? Y bueno, ya que estamos por ahí, el siguiente punto del material y métodos sería el cálculo de tamaño de muestra. Cuando yo estoy haciendo el cálculo de tamaño de muestra, yo tengo que poner absolutamente todo. Tengo que poner cuál fue el racional y el racional lo tengo que poner a partir de artículos previos. Es decir,
tengo que poner la cita de dónde saqué la proporción o lo que yo estaba pensando. Es decir, no me puedo sacar de la manga que lo hice por conveniencia o tomé a todos los pacientes, ¿no? Imagínense ustedes, tomé a todas las enfermeras de la unidad de medicina familiar número 28 o agarré el universo completo. Entonces, sí, pero eran 3 enfermeras, ¿no? Entonces, no se vale mencionar, no se vale decir agarré a todas porque puede ser que sean 3 o puede ser que sean 5 y no necesariamente me ayude a solucionar mi pregunta de qué es lo que estoy buscando, ¿sí? En este caso se tiene que buscar cuál es la fórmula y la fórmula tiene que estar en relación o con relación con la variable dependiente. Si la variable dependiente era una diferencia de medias, luego entonces la fórmula utilizada tendría que ser de diferencia de medias. Si la variable de resultado es una variable de proporciones, pues la fórmula utilizada tiene que ser de proporciones. Tengo que poner el racional y además tengo que poner el resultado de la fórmula y muchas de las ocasiones tengo que poner también qué tipo de software utilicé. Utilicé OpenEpi, utilicé EpiInfo, ¿no? ¿Qué software utilicé para poder utilizar esto, ¿no? O sea, yo les mencionaba aquí 2, yo lo ocupo mucho, OpenEpi, o puedo utilizar otro de celular que se llama OpiInfo. Tengo que encontrar los resultados de la fórmula. Los resultados, las fórmulas usadas en general son 2, las fórmulas de diferencia de medias, o la fórmula de diferencia de proporciones. Ya si son profesionales, podrían poner variables por evento, ¿no? Pero con esta circunstancia ya podrían ustedes mencionar y ya con eso quedaría su cálculo de tamaño de muestra. Ahora vámonos con lo que sigue. Vámonos con lo que sigue. Lo que sigue sería... Uy. Sí, Anita, por favor. Doctor, en nuestro caso, bueno, en el protocolo se ocupó la fórmula para tamaño de muestra finita con un Sí, muy margen de bien. error del 5%. Entonces, nuestra ¿Cómo que población finita? Cuéntame qué es eso de infinito versus infinito. O sea, tamaño de muestra finito versus infinito. Ajá, que teníamos un universo concreto, por ejemplo, bueno, no sé, en la UMF, donde yo estoy, en la población de embarazadas, bueno, es donde estaba, es de 860 embarazadas, y de ahí nosotros ocupamos la fórmula, mi coordinador me ayudó con la fórmula, y se sacó un total de una población de 265 embarazadas, Muy pero no bien. se relacionó con un artículo previo. ¿Es Sí, correcto? ¿Sí? cuando se busca, si se relaciona con un artículo previo, es cuando estoy generando la hipótesis. En la generación de la hipótesis, yo leí que, por así decirlo, voy a pensar en este estudio, voy a pensar en un estudio de amenaza de parto pretérmino. Y entonces yo digo, yo quiero conocer cuáles son los factores asociados a parto pretérmino. Entonces tengo aquí a señoras, ¿no? Que están embarazadas, yo les doy seguimiento durante determinado tiempo y busco cuáles son, y yo lo quiero saber, cuáles son los factores que se asocian a este embarazo pretérmino, esa amenaza de parto prematuro. Entonces, yo sé que no hay ningún artículo, nadie lo ha visto aquí en la colonia Doctores, en el tercer piso, aquí donde estoy sentado, nadie ha hecho ese estudio, pero sí lo han hecho en otros lugares. Entonces, tú te tienes que basar en lo que se ha hecho en otros lugares, Ana. Entonces, la hipótesis que tú tenías debió de haber sido reflejada en otros estudios, ya sea en animales o sea en otras cosas, pero no se permite que tú experimentes o observes cosas que pudieran estar únicamente, digamos que, bueno, no sé, ¿no? Algún antecedente debes de tener. ¿De qué era tu proyecto? ¿Me puedes repetir? Es ¿Estado basal? percepción del Sí, sí te escucho. sobrepeso y obesidad de embarazadas. ¿Pero qué era? ¿Cómo otra vez? Es evaluación bueno, percepción del sobrepeso y obesidad en embarazadas ¿Por parte de quién? posterior a una La intervención percepción. educativa de las embarazadas. Percepción de obesidad.
Y sobrepeso. de obesidad y sobrepeso por las embarazadas. Ujú. ¿Qué tanto funciona esta percepción de obesidad de las embarazadas? Es decir, tú estabas haciendo una maniobra. La maniobra es que tú ibas a educar aquí a unas señoras. Entonces aquí va a ser con educación y sin educación. Y el desenlace es, se perciben las señoras después de que les digo, mire usted cuál es esta percepción, y entonces ellas se perciben obesas o se perciben flaquitas, ¿no? La percepción es adecuada o no adecuada. Entonces, en ese sentido, tú tendrías que tener un antecedente de las personas que hicieron la escala. ¿Quién hizo la escala? ¿Quién hizo la maniobra educativa? Se validó bueno, más bien se realizó en Europa con personas Europa. con diabetes mellitus, pero Perfecto. se validó aquí en México igualmente con pacientes con diabetes mellitus hospitalizados. Excelente. ¿Y qué también funcionó? Bien, porque los concientizó en las que generalmente los pacientes con sobrepeso y obesidad se subestiman en cuanto a su peso. Y eso Ok. hace que no entren en concientización con su enfermedad. Entonces, yo te pregunto otra vez. En los estudios que tú encontraste, ¿qué tanto funcionó esta prueba? Mm, ¿Qué tanto funcionaba? Y entonces tú me tienes que decir, ¿sabes qué? Funcionaba en un 90%, el 90% de las señoras se localizaba como uno u otro o un 80%. Y entonces a partir de allí haces tú tu hipótesis, ¿no? Entonces tú dices, bueno, la hipótesis es que van a ser aquí un 80% y sin solamente se perciben digamos que un 50%. Y eso es lo que yo voy a meter en mi cálculo de tamaño de muestra. Cuando yo haga mi cálculo de tamaño de muestra, me voy aquí a, déjame ver dónde me voy. Ay Dios, me voy aquí a Google Chrome, me voy aquí a OpenEpi, le doy aquí Enter a OpenEpi y busco calculadora de tamaño de muestra. Obviamente que tú ya me dijiste que quieres comparar tu escala, la escala que estás armando, la escala que estás aplicando o la educación que estás aplicando contra no educar, ¿no? Entonces, esta sí. sería una diferencia de proporciones. Como es un ensayo clínico, lo tienes que poner aquí como corte o ensayo clínico. Claro, es cuasi experimental porque no aleatorizaste, no hiciste el proceso de aleatorización. Te lo saltaste, te lo pasaste por el arco del triunfo, te valió gorro, no te importó el proceso de aleatorización. Y entonces tú dices, bueno, aquí introduzco datos. Los datos que tenemos es que debo de tener un nivel de confianza del 95% y mencionarlo, el beta de un 80, la razón de expuestos, tú la puedes determinar, tú puedes decir 1 a 1, voy a agarrar 1 a 1, las mismas señoras, las voy a poner si quieres en un antes y después, en 1 a 1. Y después voy a decir, funcionó muy bien en Europa, entonces aquí también va a funcionar bien. Una vez que yo obtenga, va a ser un 80% del resultado positivo, ¿sí? Mientras que si no les enseño ni les hago nada, solamente la mitad de la señora va a decir, ay, sí estoy engordando, ¿ok? Y entonces aquí veo yo esta diferencia de proporciones con uno y otro y ya calculo. Cuando hago el cálculo, entonces me dice, necesito 45 señoras expuestas, 45 señoras no expuestas para un tamaño de muestra de 90 pacientes. ¿Me explico? Con un intervalo de confianza de 95, con un alfa de 95% y un beta de un 80%. ¿Sí? Y entonces, esto es lo que pones aquí. Fíjate que en OpenEpi incluso hasta te ponen ejemplos para que tú te puedas inspirar, ¿no? Ejercicios para que tú puedas allí agarrar inspiración. ¿Sí? Johanan, ¿ya funciona tu internet? ¿Sí? Tenía una duda. Adelante. Bueno, con fin de poder aprender. Mire, la cuestión es la siguiente. De mi población, en la clínica 6 había en ese tiempo 57 residentes. Mi objetivo era, obviamente, trabajar con todos, pero por situaciones no se pudo
y mi población se redujo a 30 participantes. Como explica que yo no puedo poner simplemente, pues eligió la población a conveniencia del Lo que a investigador. mí me convino, no me convenía, ya Exacto. me quería graduar, ya me quería ir Que no, ¿sabes qué, carnal? Pues es que no, mano, es que no me alcanzaba, carnal. No, pues sí, sí, pues, o sea, pues entonces agarré los que eran, no los que había. Pues, ay, como fuera, y los analicé. entonces, ¿qué puedo hacer o qué fórmula? Bueno, si me puedo orientar, ¿qué debo hacer? Sí, fíjate que lo que se hace, o lo que nos pasó a nosotros con un estudio de COVID, fue que se nos acabó el COVID cuando estábamos a la mitad del estudio, ¿no? Ya no había más pacientes con COVID. ¿Me explico? Y entonces nosotros habíamos hecho un cálculo de tamaño de muestra, pon tú, de 200 pacientes. Y llegamos a 100 y ya no había más pacientes, como a ti te pasó. Entonces lo que hacemos es que pusimos que se realizó el cálculo de tamaño de muestra donde se requerían 200, pero debido a las condiciones del COVID se paró el estudio y lo dejamos en 100. Tú también puedes hacer lo mismo. Lo que puedes decir es que hicimos el cálculo de tamaño de muestra para muestras infinitas, como vimos ahorita, ¿no? Aquí está para muestras infinitas, déjame enseñarles, ¿sí? Aquí, de hecho, cuando es por diferencia de proporciones, ni siquiera te pide la diferencia de infinitas. Entonces tú dices, hicimos el cálculo de tamaño de muestra, pero por alguna razón no nos alcanzó y voy a mostrar estos resultados. Lo que no se vale es que tú mientas con todos los dientes. No, pues ahí le truqué, ¿no? Sino que tú, lo único que tienes que decir es qué fue lo que pasó. No pasa nada si lo dices, no pasa nada si dices, el tamaño de muestra eran de 200 pacientes y yo solamente alcancé 30. Porque Doctor, entonces vas a tener que calcular el poder estadístico. Sí. Sí, te escucho. O la potencia, sí. Ah, no te escuchas nada porque tienes apagado el micrófono, pero seguras de haber hecho perdón, algo perdón, sensacional. ay, perdón. O sea, eran 57 la muestra, pero terminaron siendo 30. Entonces, redacto simplemente que se había calculado la investigación para 57 participantes, pero por motivos, ahí termina la muestra en 30 participantes y mostramos la siguiente estadística. Así es. ¿Así? Así es, totalmente. Bravo. ¿Qué fórmula es la que yo tendría que decir que se ocupó para calcular? Depende del estudio. Porque solamente, literalmente, yo ya sabía que iban a ser 57 residentes sin tener que calcular nada. ¿Cuál era tu Por eso es hipótesis? que quisiera saber. La hipótesis, Ajá. que ¿Cuál la era tu intervención, hipótesis? claro, que una intervención educativa en el manejo del Otra. paciente con Zika iba a causar un aumento en el nivel de aptitud clínica en el residente. Intervención educativa. Ajá. ¿Iba a provocar qué? Un incremento en el nivel de aptitud clínica del residente. ¿Cuál era tu variable de desenlace? Mi variable de desenlace siempre, bueno, fue la aptitud clínica. Por eso, pero lo vas a medir como aptitud clínica presente ausente o lo vas a medir con un score. De hecho, bueno, mi instrumento fue un poquito raro. Era dos casos clínicos con 15 preguntas. Cada una era simplemente falso o verdadero. Al final, ese instrumento me brindaba una calificación numérica que estaba dividida por rangos y dependiendo del rango era el nivel de aptitud clínica. Por eso, pero Entonces, tu resultado era, ¿tiene aptitud clínica presente ausente o le ponías una calificación del 0 al 10? ¿Cuál era tu de resultado? hecho, fue ordinal, desde explicado por el azar, que era lo más bajo, baja, media, alta, muy alta. Baja, media. Media, muy alta, alta. Yo lo que haría en este estudio, ¿sí? Es poder agrupar a los grupos en dos. En alta y muy alta, o sea que esto estuvo bien, y media y baja. O de Hacer dicotomizarlo, agrupaciones. ¿no? Aceptable, no aceptable. Ajá, aceptable y no aceptable. Y entonces aquí tú tendrías una hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis? La Que la hipótesis intervención. sería, Ajá. si yo le hago, si yo le doy el curso, ¿cuánto espero que terminen en alta o muy alta? ¿Cuánto espero? Que pues, la ¿Sí? mayoría. ¿Cuánto espero que mi intervención educativa funcione para que sean alta y muy alta?
90% o más. Ok, 95%. entonces yo espero que mi resultado sea de 90%. Y el otro, obviamente, sea un 10%. O sea, si no les doy el curso, ¿cuánto esperaría que sea muy alta o alta? O sea, un médico que estudia, que está preparado, ¿cuánto esperarías? Que no sea con tu curso. Ujú. ¿Cuánto Pues que esperarías? depende mucho. Pues un Por eso, 20, 15. 20. Buenísimo. Entonces, ahora sí, lo metes aquí a tu calculadora. Y en la calculadora, ay, aquí introduce los datos. Si yo no tomo el curso, si la persona no toma el curso, entonces solamente puede llegar a tener un conocimiento de un 20% sobre psique. ¿Sí? Y si toma el curso, entonces el porcentaje de los sujetos va a ser de un 90%. O sea, van a llegar a tener un conocimiento muy alto en un 90%. Y aquí calculo. Y entonces digo, necesito 10 pacientes para saberlo. O sea, con 10 pelados tengo. Agarro 10 sujetos, les hago las preguntas, incluso puede ser un antes y después. De hecho, es 10, lo que hice. 10 pacientes, les pregunto, oye, ¿cómo ven cómo está el estudio este? Y si alguien está en una fiesta, favor de apagar su micrófono, ¿no? Si alguien estuviera en el reventón, es Vero, la que está en la fiesta. ¿Sí? Entonces aquí tendrías 10 pacientes antes y 10 pacientes después. Y con eso tú podrías obtener tu resultado final. ¿Sí? Ok. Entonces ¿Sale? puedo ocupar este misma de OpenEpi. Claro, sí, ocupar OpenEpi es muy bueno porque además de todo mundo lo podría hacer, está estandarizado. ¿Sí, Johan? Gracias, doctor. Gracias. Buenísimo. Bueno, y entonces seguimos con la presentación, aunque ya estamos a punto de acabar. Déjame ver dónde está la presentación, aquí está. Y entonces tengo que decir cuál fue el racional de los artículos previos, cuál fue la forma utilizada, el resultado de la fórmula y el tipo de software usado. Cuando estoy haciendo análisis estadístico, no se vale que yo ponga, pues, las variables cuantitativas fueron hechas, se buscó el tipo de distribución de las variables cuantitativas y utilizando métodos mentales y se vio Shapiro y Kolmogorov o Kolmogorov. No, lo que se tiene que buscar es la variable edad fue analizada utilizando métodos mentales. Y en caso de comprobarse los 3 supuestos de normalidad, se le realizaron pruebas de normalidad. Y después ya viene el bivariado. En el bivariado se tienen que mencionar cuáles son los grupos de tratamiento. Entonces, los grupos en antes y después, por ejemplo, en el estudio de Johan, ¿no? Se utilizaron, ¿qué estadística específica se utilizó? Para edad, para sexo, Magnímar en antes y después, etcétera, etcétera. Y si utilizaste medidas de relevancia clínica, como por ejemplo ORs, riesgos relativos, tienes que decir cuál fue el nivel del intervalo de confianza del 95 usado. En general se utiliza el intervalo de confianza del 95 en todos los casos. Y en los casos de modelos multivariados, entonces tengo que decir cuál fue el modelo multivariado, ¿no? Y después viene el apartado de ética, en donde se tiene que mencionar el nombre completo del comité de investigación, la fecha de resolución y el número otorgado. ¿Sale? Muy bien. Hola, Vero, ¿cómo estás? Verito. Muy bien, muy bien. Entonces, vayamos a ver el primero. Vayamos a ver el primero. Dice aquí, relación entre los factores de riesgo con resultados adversos en pacientes con COVID-19. Estado basal, maniobra y desenlace. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál sería el estado basal, maniobra y desenlace? El estado basal sería pacientes con COVID. El estado basal son pacientes con COVID. Muy bien. ¿Sí? ¿La maniobra? ¿Vero? Sería la relación. Los factores de riesgo. ¿Sí? Los factores de riesgo es lo que va a provocar ¿qué? ¿Qué es lo que va a provocar, Johan? Que se Los dividen resultados en adversos. los diferentes grupos, ¿no? Que se compliquen o no se compliquen, que se vean los resultados adversos. Entonces vamos a intentar ver si cumple con todas las características el material y métodos. Entonces aquí viene la primera parte que es el objetivo. El objetivo dice identificar la relación entre factores de riesgo
con resultados adversos en pacientes con COVID-19. Hasta aquí, esto iba muy bien, ¿eh? O determinar la asociación también podría ser una opción. Identificar no es un mal término, está el verbo en infinitivo, ¿no? Esto está muy bien. Y después pone determinar variables sociodemográficas y esto está mal. Esto no va aquí, esto no es lo que iría en este escenario. Esto no lo damos, esto no lo damos por bueno. Ay Dios. ¿Ok? Con que si ella se hubiera quedado con el objetivo era identificar la relación entre los factores de riesgo y los resultados adversos en pacientes con COVID-19, en adultos con COVID-19 le hubiéramos dado por bueno. Y después ya viene material y métodos, ¿no? Material y métodos. La información se obtuvo, muy bien, está en pasado, de una entrevista que recabó la información específica. ¿Qué era lo que habíamos dicho que debía de empezar material y métodos? ¿Cómo debía de empezar? ¿Qué tipo de investigaciones? Si es la cuasi experimental, observacional, El diseño del el estudio, diseño del estudio. ¿no? Entonces, este diseño del estudio, lo que hizo es que utilizó la información epidemiológica del SINOLABE. Entonces, este puede ser que sea un estudio transversal o podría ser que en este caso ellos hayan dicho se realizó en pasado un análisis de la base de datos epidemiológica SINOLABE, ¿sí? Ya sé que es un análisis secundario, ya sé que que él no incluyó nada, ¿sí? Y puede ser que aquí nos pongan haciendo un análisis transversal. Que fue una sola mención. Muy bien, aquí quedaría lo primero, pero seguimos. La información se analizó con el programa estadístico SPSS. ¿Qué opinan ustedes? Que antes tenía que haber mencionado los participantes, cómo se obtuvo, si fue lo que ya he comentado, si fue prospectivo o si fue retrospectivo. Bueno, Faltaron eso es en aquí, el tiempo. claro. Ya regresó Hassan, qué buena onda. Hassan, nos abandonaste, qué mala onda. Pero bueno, ya estás aquí de nuevo. Has, entonces cuéntanos esta parte de los criterios de inclusión. ¿Tú qué hubieras puesto? O Vero, aquí faltarían los criterios de inclusión. Las características de los participantes que entraron a la investigación, el rango de edad, los Claro. si tenían o no diagnóstico COVID, etcétera. Se incluyeron a los pacientes que tenían COVID, o se incluyeron a los pacientes que tenían edad mayor de no sé cuántos años, etcétera, 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 ¿no? Pero esto se realizó con el programa SPSS, eso está bien, pero no para el resumen, eso está bien para cuando ya estoy haciendo el análisis completo. Bueno, pero ¿qué otra cosa podría hacer aquí, además de los criterios de inclusión? Claro, los de exclusión, ¿no? Después de los criterios de inclusión y exclusión, ¿qué le podríamos poner en el resumen? Bueno, en el resumen casi siempre es mejor poner, por ejemplo, se realizaron modelos multivariados. Y se determinaron los factores de riesgo utilizando razón de Morris. ¿Ok? Muy bien. Pero ahora vamos a ver, y esta canija no nos mandó más datos, pero bueno, aquí lo que podríamos seguir diciendo sería, nos falta los participantes, cómo fueron incluidos, cuáles fueron las variables que fueron metidas, cuáles fueron los posibles sesgos que fueron metidos y todos los métodos estadísticos, desde cómo se evaluaron las variables, cómo se evaluaron las pérdidas en la base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale?
Y entonces, bueno, ya se los acabó otra vez, ¿no? Sheila, ay, al final te metiste, pero qué bueno que estás aquí. No sé si tuvieran alguna duda hasta aquí. Ana. Doctor, entonces para meter todo este contenido, ¿no hay un límite de palabras en el resumen del artículo? Bueno, en el resumen sí, claro que hay un límite de palabras, por eso es que uno intenta ser muy sucinto, pero nosotros aquí lo que estábamos platicando es en el material y métodos. Hoy la clase hablaba de material y métodos de todo el artículo, de cómo se ve todo el artículo en el material y métodos. Ahí sí no hay este límite. No hay Ok. límite. Y es más, entre más extenso eres, esa es una parte donde entre más extenso y más específico eres, es mejor, ¿no? O sea, permite ver incluso los apartados éticos, cómo se seleccionaron, a quién invitaste, si la selección fue oportuna, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vero Méndez. Sí, yo tenía una duda porque en mis observaciones que me puso de mi tarea, mencionaba que describiera más mis variables sociodemográficas. Ahí no lo entendí, que tenía que poner, por ejemplo, mis variables sociodemográficas fueron tipología, que describiera todos los tipos de familia, ¿o a qué se refería? Sí, cuando a veces ponemos los análisis demográficos, solamente ponemos de manera genérica que las variables cuantitativas se analizaron siguiendo métodos mentales y se buscaban y se analizaron, utilizaron Shapiro-Wilcox, Kolmogorov-Smirnov. Pero no ponemos la variable edad, peso, talla, fueron analizadas con esas características. O, por ejemplo, cuando se trata de frecuencias, no ponemos cuáles son, sino lo ponemos así generalizado. Ese es un error, eso es lo que te quería decir. Y que cuando estás haciendo el material y métodos, si vas a poner que se consideró el tipo de familia, tú tienes que poner el tipo de familia fue considerado siguiendo el algoritmo de Naranjo o siguiendo el algoritmo fulano de tal y se consideró como nuclear, monoparental, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, ahí es donde tienes que ser explícita. ¿Sí, Vero? Sí, sí, doctor, gracias. Doctor, Sí, una pregunta, si fuera posible. ¿Sería posible que pudiera compartirnos su número de celular para dudas si llegáramos a tener? claro que sí. Claro que sí. Mi número de celular es 55. Bueno, yo me llamo Rodolfo Rivas para empezar. Y mi número de celular es 55 54 18 87 12. Pero yo preferiría que mandaran sus preguntas al chat del Google Classroom para que todos puedan ver la misma pregunta. ¿Sí? O sea, Sí, porque doctor. quizás la pregunta que tienes es una pregunta que sea igual para todos, ¿no? O sea, que, por ejemplo, Sheila Herrera ya la haya hecho, ¿no? Entonces, en lugar de hacer eso, pues aquí, mira, nos vamos aquí y aquí lo puedes escribir. Aquí yo preferiría que me lo escribieras aquí y aquí te lo respondo, ¿sí? Hasta ahorita no hemos Sí, doctor. tenido mucho éxito porque, bueno, vean ustedes cómo, por ejemplo, Sheila no mandó su material y métodos como tal, si lo mandó como bullets, ¿no? Entonces, nuevamente, no es así, sino tendría que estar escrito de corrido para la publicación, ¿sale? ¿Sí? Aquí tiene su cálculo de tamaño de muestra, pero tiene que ser escrito como de corridito, ¿sale? ¿Sí, Gracias, sí? doctor. Sí, Marisabel. Sheila. Sí, Doc, ya nada más mi última Sí, pregunta. En la maniobra del estudio de la relación de los factores de riesgo con los resultados adversos, en la maniobra va a ser todos los factores de riesgo, pero van a ser, ¿los tiene o no los tiene? Sí, claro. Entonces ahí vas a poner, se consideraron las variables diabetes mellitus, que fue considerado como el incremento de la glucosa, o probablemente le pongas considerado como diagnóstico previo de diabetes mellitus y fue considerado como dicotómico, ¿no? Sí, no. ¿Son diabéticos? No son diabéticos. Así es. Se consideró Ok, diabetes con el antecedente en el expediente de tal cosa, ¿sí? ok, sí, gracias. ¿Listos? Bueno, a seguir trabajando. muchas gracias.
Ay, doctora Marina, ¿cómo está? No la vimos. Sí, Hoy no claro. participó. Me estuvo No. aconsejando para mis pacientes de COVID. Ay, canija, pero no prendió la cámara, qué mala es. Mala estudiante de Zoom. No, la siguiente prendo mi cámara. Hoy se acaba de ganar un tacho, un 0 zapatero. Pero estuve al pendiente y pegada. Ajá, sí, sí, cómo no, sí, 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 sí. Bueno, pues que les vaya muy bien. Sí, doctor. Gracias. Cuídense Gracias, mucho. doctor. Hasta luego. Bye. Gracias. Nos vemos. Bye.